Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Acabamos de tener un encuentro personal con Cristo. Acabamos de llenarnos del Espíritu Santo con esa efusión que todos vivimos. Pues estaba aquí Jesús sacramentado. El Espíritu Santo, mis hermanos, se derrama precisamente en nosotros, y el Espíritu Santo, como decíamos, viene a cambiarnos, viene a transformarnos y viene a darnos una nueva vida. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Muy bien. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo ya se realizó, que fue entrar en nuestros corazones. Amén. Ahora nos toca a nosotros hacer algo diferente. ¿Qué se trata o de qué les hablo de algo diferente? Necesitamos perseverar. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Pues seguir hasta el final. Hermano, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene, insisto, para hacer un cambio. Viene, mis hermanos, precisamente a suscitar ese cambio. El Espíritu Santo que nosotros recibimos vino a sanarnos. Muchos fueron sanados en este lugar. Muchos han sido transformados. Muchos de ustedes, hermanos, han experimentado algo que no habían experimentado. Todo esto son las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora tenemos nosotros que descubrirlo. ¿Qué significa esto? Para descubrir nosotros nuestros carismas, para recibir o descubrir nuestros dones, tenemos la importancia nosotros, mis hermanos, de encontrarnos precisamente en comunidad. Estar en comunidad, mis hermanos, significa estar precisamente como estamos en este momento. En este momento estamos dando un retiro a la comunidad, ¿cierto? Tú al venir a este lugar estás siendo parte de la comunidad. Tú al venir a la iglesia eres parte de la comunidad. Al venir a misa eres parte de la comunidad. Cuando tú haces algo aquí en la iglesia, cualquier tipo de trabajo que hagas, estás sirviendo a la comunidad precisamente. Entonces tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que tenemos, insisto, que perseverar. Perseverar es seguir avanzando, es seguir caminando, es seguir descubriendo, es entender, escúchame, entender que lo que vinimos a vivir con Dios en este fin de semana no es algo solamente para el recuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, encontramos gente que se les pregunta, oye, ¿fuiste a un retiro el fin de semana? Sí. ¿Cómo estuvo? Muy bonito. ¿Y qué sentiste? Pues muy bonito. Ok. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Pues el lonche que dieron. Las tortas, gracias, hermano, Dios te bendiga, gracias. Pues las tortas que me dieron estaban muy bonitas. Y las prédicas, excelentes. A ver, dime algo de la prédica. Pues no me acuerdo, pero estuvo muy bonito. Bueno, está bien, se entiende. Lo que yo quiero decirte, hermano, es que entiendas que Dios te preparó este día para ti, para que tú vinieras a conocerlo a Él. Y no se trata de venir solamente a vivir una experiencia de un día, porque Dios no es de un día, Dios es para toda la vida. Amén. Entonces tenemos, hermanos, que prepararnos precisamente en seguir conociendo más de Dios. Esto que estamos viviendo es una gotita de agua. ¿Me explico? Dios se ha dejado sentir, Dios ha permitido que nosotros lo experimentemos, pero es una gotita, escucha, una gotita que recibimos en nuestra lengua. Yo así lo entiendo esto. Una gotita de Dios en nuestra lengua. ¿Qué pasó cuando estábamos orando al Espíritu Santo? Yo desde acá veía, mis hermanos, como muchos de ustedes recibían el Espíritu Santo, muchos se llenaban, muchos empezaban a temblar, muchos manifestaban la presencia del Espíritu Santo. Muchos de ustedes estaban quietos, como si no pasara nada. No importa, eso no importa. El Espíritu Santo, insisto, viene y entra en el corazón del hombre, y solo el Espíritu sabe cómo se manifiesta en nosotros. Amén. Muchas personas yo veía caían también en el descanso. Está bien, insisto, está bien. Pero al final de cuentas, insisto, lo que necesitamos nosotros, mis hermanos, es seguir avanzando. Amén. Que no quede esto, repito, como en una experiencia solamente de un día. No. Hoy comienza una nueva vida para aquel que así lo decide. Amén. Levante la mano que quiere una nueva vida. Levante la mano, mis hermanos. A ver, mis hermanos servidores, tomen una foto, por favor, aquí a toda la gente que levantó la mano. ¿Qué significa esto, hermano? Que tienes que comenzar a prepararte, escucha, tienes que comenzar a prepararte para que al próximo retiro, me imagino este retiro lo hacen que cada año, hermanos servidores, cada año. Levante la mano al que le gustaría el próximo retiro, no venir a sentarse, sino venir a servir. Levante la mano. Fotos acá, por favor.
Mi hermano, escucha. Esta comunidad en la que ustedes están, insisto, necesita más servidores. Necesita gente que venga a estar allá con el Señor, con el Santísimo, orando por la gente que está ahorita aquí, como hay mucha gente orando por ustedes en este momento. Esta comunidad necesita gente que venga a cocinar. ¿Les gustó la comida de ayer y de hoy, sí o no, mis hermanos? Pues para el próximo año necesitamos manos que vengan a ayudar en la cocina. Necesitamos gente que venga al coro. ¿Les ha gustado el coro, sí o no? Pues necesitamos gente que venga a ayudarles también a ellos. Necesitamos gente que predique la palabra de Dios. Levante la mano el que quisiera predicar la palabra de Dios. Foto. Hermano, todo esto, insisto, escúchame, todo esto, predicadores, gente de intercesión, gente en la cocina, gente, hermanos servidores que hacen todo tipo de trabajo, se necesita y están aquí sentados entre ustedes. Que tú hayas experimentado, recibido la efusión del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo ya te sanó, es que el Espíritu Santo ya te liberó, es que el Espíritu Santo rompió algo en ti, te transformó. Ahora el trabajo nuestro, insisto, hermanos, es descubrir qué hizo el Espíritu Santo en mi vida. ¿Me explico? ¿Y cómo voy yo a descubrir qué hizo Dios en mí? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en mí? ¿Qué ocasionó recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo voy yo a descubrir qué hizo Dios en mí? Lo voy a descubrir sentado en la sala de mi casa viendo televisión. Lo voy a descubrir yendo el día de mañana a trabajar y volviendo a ser la misma persona que era antes. Lo voy a descubrir viniendo a la comunidad, a congregarme y a conocer más de Dios. Ese es el sentido, hermano, de estar o de ser parte de una comunidad. Mira, la palabra de Dios, hermano, apunten si tienen en qué apuntar para que después lean estos versículos tan hermosos. La palabra de Dios nos habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículos del 42 en adelante. Escucha lo que nos dice la palabra de Dios. La primera comunidad cristiana, versículo 42. Se mantenían constantes. ¿Cómo se mantenían? Constantes. ¿Qué quiere decir constante? Que estaban perseverando, ¿cierto? Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Voy a dejarlo ahorita hasta ahí. Palabra de Dios. Nos habla aquí la palabra de Dios, mis hermanos, precisamente de cómo era la primera comunidad. La primera comunidad dice la palabra de Dios, que ellos se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Lo que nosotros conocemos como sucesión apostólica. Miren, hablábamos con algunos hermanos. Nosotros la semana pasada, mi esposa, desde el día de Pentecostés, allá en la ciudad de Guadalajara, estuvimos en Guadalajara unos días, porque fuimos a vivir la ordenación sacerdotal de un sobrino nuestro, un sobrino de mi esposa, un sobrino político mío. Este muchacho acaba de ordenarse como sacerdote en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y fue una experiencia maravillosa ver a este muchacho entregándose a Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, que al momento en que él recibe la ordenación precisamente, el obispo de la ciudad de Guadalajara pone sus manos sobre su cabeza y en ese momento se pasa esa sucesión apostólica, ¿cierto? En ese momento ese joven dejó de ser un muchacho, vamos a ponerle común y corriente, así lo vamos a poner, y ya entregó su vida completa a Dios. Esa es la sucesión apostólica, ¿cierto? Lo que nosotros vamos conociendo desde nuestro Señor Jesucristo, que dejó a los apóstoles, y los apóstoles han ido transmitiendo hasta nuestros días. Entonces nosotros como laicos que somos, nosotros como laicos debemos de seguir transmitiendo también, mis hermanos, la palabra de Dios. Debemos de hablar de Dios, debemos de hablar precisamente, mis hermanos, del Evangelio. Debemos de hablar precisamente de lo que hemos experimentado en este día. ¿Por qué? Porque al llegar a tu casa, hermano, escucha, cuando llegas a tu casa, vas a ver ahí en tu casa a tu esposo que no vino, a tu esposa que no vino, a tus hijos que no vinieron,
Y probablemente, van a ver tu cara y van a ver algo diferente. Van a ver tu rostro y tu rostro va a ser diferente. Van a ver tu sonrisa y tu sonrisa va a ser diferente. Van a escuchar tus palabras y tus palabras, ¿cómo van a ser? Diferentes. ¿Qué significa esto? Que Dios hizo algo en tu vida, ¿cierto? Que Dios hizo algo en tu corazón. Hermano, insisto, Dios ya hizo la obra, pero tenemos nosotros que perseverar en la palabra de Dios para conocer más de Dios. Dios, insisto, ya se dejó conocer, ya te dio un poquito de Él. Ahora tenemos que tener hambre de conocer la palabra de Dios. Nos decía el libro de Hechos de los Apóstoles que los discípulos se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Que se siga transmitiendo la enseñanza de Cristo. ¿De qué forma? Por medio de la palabra, por medio de la Biblia, por medio de estar en comunidad, por medio de venir a conocer más lo que significa la Santa Eucaristía, de lo que significa venir a conocer al Santísimo, lo que significa venir a llenarnos de Dios. Por eso dice que se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Fíjate qué hermoso. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, como comunidad? Pues estar perseverando en esta que es la casa de Dios, ¿cierto? Seguir avanzando cada día, escucha, y entre más me acerco yo a Dios, hermano, entre más busco de Dios, entre más conozco de Dios, Dios me va dando más de su amor. Fíjate qué hermoso. ¿Por qué? Porque, insisto, si dejamos esto como una simple experiencia de un fin de semana, hermano mío, al cabo de una semana no te vas a acordar de lo que pasó en este lugar. Si no sigues, hermano, perseverando en este lugar, si no sigues viniendo a conocer a Dios por medio de su palabra, insisto, por medio de la iglesia, esto solamente va a quedar en un fin de semana, mi hermano, donde fue algo, insisto, bonito, pero en tu mente, en tu corazón, hermano, lo que se sembró se va a perder. Y nosotros no venimos a perder el tiempo. Nosotros venimos, a conocer el poder, el amor y la liberación que Cristo nos da. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Oye, entonces Cristo no es de un momento, insisto, Cristo es para toda la vida. Cristo es para caminar, Cristo es para continuar, Cristo es para avanzar. Decíamos en la mañana, mis hermanos, cuando hacíamos la intronización de la palabra de Dios, de nuestra Madre Santísima, precisamente como nuestro Señor Jesucristo nos habla en su palabra, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Acabamos como recién convertidos, como gente que estamos viviendo esta experiencia en el Espíritu, estamos comenzando a tomar un camino diferente en nuestra vida. El camino diferente del Espíritu, el camino que ahora nos marca el hermano. Muchos de nosotros, insisto, nuestra vida estaba mal, veníamos con problemas. Hoy tenemos la certeza de que Cristo ha entrado en nuestro corazón. Tenemos la seguridad de que Cristo, insisto, ha venido a tocar nuestra vida y ha venido, mis hermanos, a llenarnos precisamente de su Santo Espíritu. Por eso nos dice la palabra de Dios claramente que nosotros tenemos que perseverar. ¿En qué tenemos que perseverar, mis hermanos? En la enseñanza de los apóstoles, ¿cierto? Dijimos. ¿En qué tenemos que perseverar? Dice la palabra de Dios, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. ¿Por qué entonces nosotros en ciertos momentos cerramos nuestros ojos y levantamos las manos? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Estamos orando, ¿cierto? Cuando nosotros oramos, hermano, la oración es acercarte a Dios. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, para mí la oración es un grito de amor al cielo. Fíjate qué hermoso. Cuando oramos, cuando clamamos a nuestro Padre, estamos diciendo, papá, aquí estoy, acuérdate de mí. Señor, necesito esto, y si es la voluntad de Dios, Él nos lo dará, amén. Pero también tenemos que levantar las manos y decirle, Señor, gracias por lo que tengo, gracias por mi casa, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias por todo lo que tengo. Esa es la oración que tenemos que hacer, mis hermanos. ¿Y cómo aprendemos a orar? Pues solamente estando en comunidad. Escucha esto, qué hermoso y maravilloso nos dice la palabra de Dios. Versículo 43. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el temor se apoderaba ¿de quién? De todos. ¿Por qué? Porque los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Hermano, cuando el Espíritu Santo, insisto, viene a la vida del hombre y cambia y transforma, el Espíritu Santo, al vaciarnos a nosotros del mundo, nos llena de su Santo Espíritu. Ya lo dijimos, amén.
Y cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre, comienza a darnos precisamente los carismas. Comienza a darnos los dones. ¿Qué son los dones? Los dones espirituales son aquellos que nos ayudan a nosotros a la santificación. Me ayudan a mí a que un día yo pueda ser santo. ¿Que pueda ser qué? Santo. Voltea a ver la cara de tu hermano a ver si tiene cara de santo. Voltea a ver. Dile, hermano, todavía no eres santo. Dile, todavía no eres santo, hermano. Por eso necesitamos los dones del Espíritu Santo, hermano, escucha, que el Señor nos dio el día de nuestro bautismo. Ahorita que vivimos la efusión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene esos dones, ¿a qué, mis hermanos? A renovarlos, a despertarlos, ¿cierto? Por eso nos explicaba el Padre cuando nos explicó un poquito sobre lo que era la efusión, de la forma tan hermosa en que cuando el Espíritu Santo me llena, si yo odio a una persona, cuando me lleno de Dios, a esa persona que odio comienzo a amarla, comienzo a perdonarla, comienzo, mis hermanos, a entender que lo que me hizo no es tan fuerte para tenerlo guardado en mi corazón. Todos esos son los dones del Espíritu Santo. Vienen también, dijimos, los carismas. ¿Cuáles son los carismas del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo da? Son muchos los carismas que el Espíritu Santo da. ¿Cuáles son, digamos, los más conocidos, por así decirlo? Hermano, el que un hermano, en mi caso, con humildad lo digo, o cualquier hermano se para aquí a predicar, eso no es porque yo esté preparado para predicar. Eso no es porque yo quiera ser predicador. Eso no es porque yo tengo que predicar, no. Para pararme yo aquí, tuve que haber recibido un carisma en el Espíritu Santo, que es el carisma de la predicación. ¿Me explico? Porque si no, yo no pudiera estar en este lugar. Hermano, para que nuestros hermanos del coro puedan cantar, ellos tuvieron que haber recibido el carisma ¿de qué? De la alabanza, ¿cierto? Para que cualquier persona pueda hacer algo que hace por Dios, tenemos que recibir ese carisma, el carisma del Espíritu Santo. Hermano, escucha, les voy a decir un secreto. Para que el Padre pueda ser sacerdote, tuvo que haber recibido algo hermoso de Dios. ¿Me explico? ¿Sabes por qué, hermano? Porque si el Padre no hubiera recibido ese carisma, ese llamado de Dios, no fuera sacerdote, ni aguantara el sacerdocio. ¿Me explico lo que les digo? ¿Y cuántos años dijo que tenía el Padre? 25 años de sacerdote. ¿Será fácil, hermano? No. ¿Por qué está aquí el Padre? Por Dios, no por él. ¿Me explico lo que les digo? Pero todo esto, hermanos, insisto, debemos nosotros descubrirlo precisamente en el camino con Dios. Debemos de seguir perseverando precisamente en la comunidad. ¿Para qué? Para conocer más de Dios, para entender más de Dios, para amar más a Dios y para servir más a Dios. Fíjate qué hermoso es esto. Por eso la palabra de Dios nos dice hermosamente, escucha, que el temor se apoderaba de todos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Hermano, los discípulos, los apóstoles de Jesús, escucha, esos 12 hombres que estuvieron con Jesús, que caminaron con Jesús, que hablaron con Jesús, que vieron cómo Jesús sanaba a los enfermos, que vieron cuando Jesús sacaba a Lázaro de la tumba, que vieron cuando Jesús se transfiguró, que vieron todos los signos y prodigios que Jesús hacía, escúchame, esos hombres, hermanos, no era ninguno de ellos era hombre de estudio. Ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles eran gente de ciencia, eran gente que tuvieran sabiduría. Es más, no sabían ni leer ni escribir, ¿cierto? Eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo, que cuando nuestro Señor Jesucristo envió el Espíritu el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que estando encerrados, llenos de miedo, y de repente viene aquella ráfaga de viento, aquellas lenguas de fuego y se llenan del Espíritu Santo y salen del miedo. Y dice la palabra de que comienzan a hablar en otras lenguas. ¿Se acuerdan de ese pasaje tan hermoso? Y dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Pedro. ¿Cómo se llamaba? Pedro, aquel que negó a Jesús 3 veces. ¿Se acuerdan? Jesús, mis hermanos, era un hombre, insisto, lleno de miedo, lleno de temor y lleno de remordimiento. ¿Por qué? Porque había traicionado a su maestro, ¿cierto? Y cuando viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que Pedro sale de aquel lugar y comienza a predicar la palabra de Dios con fuerza, que en ese lugar se convirtieron 5,000 personas. Escucha. ¿Cuál fue el cambio? De un hombre miedoso
de un hombre que había traicionado a su maestro a un hombre poderoso en el espíritu que transmitía el espíritu con poder. ¿Cómo es posible esto? Solamente gracias al Espíritu Santo. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? El cambio que el Espíritu hace en nosotros. La forma en la que Dios viene, insisto, mis hermanos, a llenarnos a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que aquellos hombres, mis hermanos, comenzaron a hacer prodigios. ¿Cuáles eran los prodigios? Oye, dice la palabra de Dios que cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos, y los enfermos, ¿qué pasaba? Se sanaban, ¿cierto? ¿Era Pedro el que sanaba? No. ¿Quién era? Jesús. El Espíritu Santo. Mi hermano, dice la palabra de Dios que cuando Esteban lo estaban apedreando, Esteban recibía los golpes de aquellas pedradas que le tiraban, y Esteban levantaba los brazos porque veía la gloria abierta, ¿cierto? Y alababa y bendecía a Dios, y todas aquellas piedras lo mataron, pero no le hicieron ningún daño en su espíritu. ¿Por qué? Porque Esteban estaba en el Espíritu de Dios, ¿cierto? Mi hermano, todo este sentido, escucha, la gente veía a los discípulos, veía a los apóstoles, y no entendían cómo es posible que Pedro sane a alguien, cómo es posible que este haga algo, cómo es posible que se mantengan, ¿por qué? Porque estaban en comunidad, escucha. ¿Y por qué estaban en comunidad? Porque habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque era promesa de Jesús, ¿cierto? Les conviene que yo me vaya, decía Jesús. ¿Para qué? Para enviarles al Paráclito, para enviar al Espíritu Santo. Ya lo he enviado, mis hermanos, en este momento nosotros que tuvimos esta renovación en el Espíritu Santo, esta fusión en el Espíritu Santo. Bien, ahora nos toca a nosotros, insisto, hermanos, perseverar en la comunidad, trabajar en la comunidad y acercarnos más a la comunidad. ¿Para qué? Para descubrir lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu está fluyendo. Escucha, hermano, hay personas que tienen dones de sanación. Ustedes han escuchado de esto, ¿cierto? ¿Qué significa? Que hay hermanos que predican la palabra de Dios, que hay hermanos que Dios ha escogido, que les ha regalado el don de sanación. Que un hermano cuando ora, hace una oración y hay gente que sana de cáncer, hay gente que sana de cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en el corazón y el Espíritu Santo se mueve, ¿cierto? Y esto no es exclusivo solamente de una persona. Esto lo podemos recibir todos nosotros. ¿Pero cómo lo recibo? Perseverando. ¿Cómo lo recibo? ¿Y dónde voy a perseverar? En la comunidad. No en mi casa, hermano, ¿eh? No viendo Netflix todo el día, ¿eh? Olvídense de eso. Perseverando en la comunidad. Avanzando, trabajando, entendiendo la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, conociendo esta iglesia maravillosa que es la iglesia universal, la iglesia católica, que es la que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y que nosotros los católicos somos la iglesia de Cristo. ¿Quién dice amén? Oye, qué hermoso es esto, hermano, escucha, y qué interesante es, insisto, mis hermanos, en que nosotros sigamos avanzando y perseverando en este camino. ¿Por qué? Porque tenemos, hermano, la obligación por medio del amor de conocer más de Cristo. La obligación, digo, por medio del amor, porque Cristo no viene a obligar a nadie, pero Cristo nos viene a hablar por medio del amor, ¿cierto? Cristo vino a hablarte por medio de su Santo Espíritu. Cristo, mis hermanos, viene precisamente a que tú ahora compartas, como decía el Padre en la mañana. Recibimos la efusión del Espíritu Santo, pero ahora nos toca a nosotros transmitir al Espíritu Santo, ¿cierto? Nos toca a nosotros llevar al Espíritu Santo. Nos toca a nosotros, mis hermanos, como dice la palabra de Dios, que los demás vean a Cristo en nuestra persona. Que los demás vean a Cristo en tus palabras. Que los demás vean a Cristo en tus acciones. ¿De qué forma nuestras acciones? Insisto, cuando tú puedes perdonar a aquel que te ha lastimado. Cuando tú puedes amar a aquel que no te ama. Cuando tú puedes, hermano mío, transmitir a Cristo. Escucha, no aquí, hermano mío, hablar de Cristo aquí, dentro de estas 4 paredes simbólicas, supongamos, es fácil, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Sabes por qué? Porque estamos en un espíritu de escucha. Estamos hablando de Dios y tú recibes a Cristo. ¿Dónde es el problema? ¿Dónde es lo difícil hablar de Cristo? En mi casa, ¿cierto? ¿Dónde es difícil hablar de Cristo? En mi trabajo. ¿Dónde es difícil hablar de Cristo? Allá afuera, allá. Aquí no, allá afuera.
¿A quién tengo que hablarle yo de Cristo? A los que trabajan conmigo. ¿A quién tengo que hablarle yo de Cristo? A los que viven conmigo. ¿A quién tengo que hablarle yo de Cristo? A los que me ven en la calle. Hermano, y no se trata, insisto, de ir hablando, de ir gritando, no, se trata de dar un buen testimonio. Decía San Francisco de Asís, un día le dice San Francisco de Asís, en el lugar donde está el monasterio había un hermano de él que se llamaba el hermano León. Y un día le dice Francisco a León, hermano León, vamos a la plaza a predicar. Y van los dos, Francisco y León, hasta la plaza callados con su hábito. Y llegan a la plaza y se paran en medio de la plaza. Y Francisco solamente agacha su cabeza. Y el hermano León esperaba que Francisco, aún lo conozco con San Francisco, que Francisco empezara a dar una prédica grande, un discurso enorme, que mostrara sabiduría para que la gente lo escuchara. Francisco callado, termina y le dice, hermano León, vámonos. Y el hermano León le dice, pero Francisco, ¿no dijiste que viniéramos a predicar? Ya lo hicimos. No con palabras, sino con el testimonio. Hermano, fíjate qué hermoso sería esto. Que nosotros, escúchame, hermano, no tengamos que ir a contarles lo que vivimos, pero insisto, que la gente nos mire y nos diga, oye, pues, ¿qué te pasó? Oye, ¿por qué si tomabas ahora ya no tomas? Oye, ¿por qué si eras una persona explosiva, ahora te hacen algo y tú te quedas callado? ¿Por qué si antes respondías la ofensa, ahora cierras la boca? ¿Por qué veo en tus ojos algo diferente? Hermano, simplemente decir, porque el Espíritu Santo entró en mi corazón. Ese es, hermano mío, escucha, el verdadero conocimiento y el verdadero amor de Cristo. Nosotros, hermanos, insisto, todo esto que hemos recibido, tenemos que perseverar aquí. Tenemos que seguir, insisto, mis hermanos, conociendo de Cristo, empaparte de Cristo, enamorarte de Cristo, llenarte de Cristo. Para poder, insisto, mis hermanos, llevar a este Cristo vivo, escucha. Cristo, mis hermanos, estuvo con nosotros presente en la Eucaristía, ¿sí o no, mis hermanos? Pero Cristo no se fue, Cristo está aquí. Y está ahorita en tu corazón, hermanos. Y está en tu vida, y está en tu alma en este momento. Y está en tu persona, hermano. Y Cristo, escucha, Cristo no quiere quedarse en la silla cuando tú te vayas. Cristo quiere irse contigo a tu casa. Cristo quiere quedarse, hermano mío, en tu corazón. Cristo quiere permanecer ahí, escúchame. Cristo quiere ser parte desde ya de tu vida. Se nos hablaba ayer, el Padre nos hablaba precisamente, mis hermanos, de darle el señorío a Jesús, de que gobierne todas las áreas de nuestra vida. Pero para eso, insisto, tenemos que perseverar, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando. Nos decía la palabra de Dios, tenemos que ser constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, en la Eucaristía, en la misma palabra de Dios, hermanos. Por eso en la mañana, cuando hacíamos, insisto, la entonación, yo le pedía al Señor, oraba por ustedes y por mí mismo, Señor, danos hambre de ti, danos hambre de conocer tu palabra, Señor. Danos hambre de entender por qué hablas tú de esa forma, por qué nos dices de esta forma, por qué nos amas tanto por medio de tu palabra, por qué nos regañas por medio de tu palabra, por qué nos corriges con tu palabra. ¿Por qué? Porque todo lo hace Dios por amor, hermanos. Porque Dios, insisto, no ha venido solamente a que experimentemos algo bonito y a que sientamos el Espíritu, a que temblemos y nos caigamos y seamos los mismos. No, Dios ha venido a darnos una nueva visión de lo que es la vida en el Espíritu Santo. Dios ha venido a llenarnos de tal forma, hermanos, que desde hoy no seremos los mismos. Escucha, tú no eres el mismo que llegó ayer, el día de ayer a este lugar. No eres el mismo. Tal vez ahorita digas, pues no pasó nada, no sucedió nada, todo bien. Tal vez lo digas. Espérate con los días. Espérate lo que vas a descubrir. Espérate lo que vas a conocer. Espérate lo que vas a encontrar. Te comparto algo así rapidito. La vez pasada que vine yo aquí a la comunidad, fue la primera vez que vine aquí a este lugar, les compartí un poquito del testimonio, de por qué yo soy predicador, de cómo llegamos al camino. Lo resumo así rapidito, no hay tiempo de dar el testimonio. Nosotros estamos en este lugar gracias a mi esposa, la que ustedes ya conocieron. Mi esposa, una persona, nosotros nunca seguimos a Cristo, no queríamos saber nada de Cristo, por ponerlo así.
Vino una enfermedad muy fuerte a mi esposa, la enfermedad de la depresión, donde esta mujer se estaba volviendo loca y estaba muriendo por esa enfermedad. Esta mujer un día, mis hermanos, después de tanto buscar de Dios, fue a un retiro como este que ustedes están viviendo en California. Se fue a las montañas 3 días, viernes, sábado y domingo. En esa montaña ella conoció de Cristo, así como ustedes. Recibió al Espíritu, así como ustedes. Cuando ella regresó de ese retiro, mis hermanos, ella regresó completamente sanada. Completamente sanada. Cristo la sanó en esa montaña. Amén. Y cuando mi esposa regresó, ella era otra. Mi esposa durante un año fue una mujer con depresión, una mujer que lloraba día y noche, una mujer que no dormía, una mujer que no comía. Cuando regresó de ese retiro, mi mujer ya sonreía. Mi mujer comenzó, mis hermanos, a comer. Y como la ven, hasta de mal, ¿verdad? Bendito sea Dios. Hermanos, hubo una transformación grandísima en mi esposa. Escúchame. Fue algo maravilloso, como dice la palabra de Dios, que los demás se asustaban de ver el cambio, dice la palabra, ¿cierto? Eso pasó en mi casa. Insisto, mi esposa yo la veía durante un año no dormir, no comer y pasarse día y noche llorando. Cuando llegó el domingo, después de vivir el retiro como ustedes, mi mujer llegó feliz, contenta, bailando, levantaba las manos y gloria a Dios, aleluya, y brincaba y saltaba. Y yo decía, esta mujer está más loca de cómo se fue. Pero ahora estaba loca por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué, hermano? Yo veía a mi mujer, yo veía a esta mujer en la sala de mi casa, le explicaba, yo estaba en una orilla y la veía brincando y decía, ¿esto qué? Salgo corriendo, me voy, ¿o qué hago? Porque ella feliz y contenta. Pasaron los días y yo veía la felicidad en esta mujer. Insisto, una mujer que se pasó un año llorando día y noche. Un año con depresión, un año, mis hermanos, prácticamente muriendo de soledad, de tristeza en su alma. A de repente verla feliz y contenta. Y mi corazón, hermano, escucha, un corazón soberbio que no quería saber nada de Dios, un corazón soberbio que no quería saber nada de la iglesia, un corazón soberbio, lo tengo que decir, y lo digo con respeto, que hablaba muy mal de los sacerdotes. Yo lo hacía, lo reconozco, pero es para darle gloria a Dios, amén. Que cuando yo veía a esta mujer, hermano, con esa felicidad, que fue un cambio, yo comencé a decir, yo quiero saber, yo quiero conocer lo que le pasó a ella. Pero era tanto mi orgullo y mi soberbia que yo no podía decir, oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿qué recibiste? Oye, ¿qué pasó allá arriba? No, no, no. Yo solamente la veía, quería, pero no me animaba. Llegó el momento, hermanos, en que no me quedó de otra, lo digo, ¿por qué? Porque ella transmitió ese espíritu en mi corazón, escúchame, con su cambio, con su testimonio, con su cambio de vida. Llegó el momento en el que ella me explicó un poquito lo que pasó, conoció a Dios, al Espíritu Santo, y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero conocer eso también. Cuando yo le dije eso, yo no sé cómo lo hizo a la semana, yo ya estaba inscrito para vivir un retiro también, un retiro como este. Yo me fui a las montañas, hermano, escucha esto, me fui a las montañas también, allá donde ella vivió el retiro, y yo iba, hermano, escucha, con la idea, iba con la duda, vamos a ponerlo, de conocer, de recibir lo que ella había recibido, ¿me explico? Yo llegué a ese retiro también viernes, sábado y domingo, y cuando regresé decepcionado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en ese retiro yo no sentí nada, ¿me explico? Yo regresé de ese retiro y no regresé como ella feliz, contenta. Yo pensé que no regresé sano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque yo nunca he estado enfermo, ¿me explico? Yo quería encontrar sanación, pero no estaba enfermo físicamente. Entonces yo pensé que ese retiro, yo no había experimentado nada, que no había servido para mí. Yo dije, Dios para mí no es. ¿Me explico? Esa fue mi percepción. ¿Por qué? Porque yo quería regresar, insisto, sanado, hermano. Pero si yo no ocupaba sanación, Dios no me podía dar sanación, ¿cierto? Yo no necesitaba sanación física. Y esa fue mi decepción con Dios. Ojo con esto. Pero después de que viví mi retiro, insisto, yo sentí decepción de que no sentí nada en ese retiro. Empezó ese ministerio, ese grupo de oración. Ese grupo de oración está en la ciudad de Chino, en California. Ese grupo de oración comenzó, mis hermanos, unos crecimientos. ¿Saben ustedes lo que son crecimientos, cierto? Bueno, empezó esos crecimientos que son unas clases y a mí me dio algo por ir a esos crecimientos. Yo estaba, insisto, decepcionado con Dios porque no sentí nada. Cuando yo comencé a ir a esos crecimientos que eran clases cada semana,
Yo iba a los crecimientos, escuchaba lo que hablaban ahí, explicaban la palabra de Dios, oraban. Y cuando yo escuchaba esto, hermano, yo lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba. Yo no entendía qué pasa, yo no sabía qué era. Solamente lloraba, lloraba y lloraba. Fue pasando el tiempo, mis hermanos, viviendo sus crecimientos, conociendo un poquito más de Cristo, tal vez enamorándome de Cristo, no lo sé explicar bien. El caso, mis hermanos, escucha, que yo comencé a perseverar en esa comunidad. Y al seguir perseverando, hermano, en esa comunidad, llegó el momento, escúchame, mi hermano, llegó el momento en el que Jesús, nuestro Señor, habló directamente a mi corazón y me dijo estas palabras. Escucha, hermano. Jesús me dijo en mi corazón: desde ahora tú ya no trabajarás para el mundo, tú trabajarás para mí, porque irás donde yo te envíe y estarás donde yo te lleve. Un aplauso, es para el Señor, hermano. Es para el Señor. Es para el Señor. Hermano, escúchame. ¿Qué sucedió ese día en mi corazón? Que yo pude escuchar por medio de un hermano que me dijo esas palabras lo que Dios quería de mí. Dios quería que yo me dedicara, que yo fuera predicador del Señor, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es su voluntad, no lo puedo entender. Pero lo que quiero yo decirte, hermano, escucha, muchas veces nosotros venimos a este lugar y queremos ver cosas grandes, queremos ver, insisto, las grandes maravillas de Dios, hermano. La mayor maravilla de Dios es de que ha entrado en tu vida y en tu corazón, hermano. Y ahora, insisto, te toca a ti, hermano, perseverar. No quedarte en una experiencia bonita. No quedarte, insisto, en que la comida estuvo muy bonita y no te acuerdas de más nada. No. Se trata de seguir perseverando, de conocer de Cristo, de conocer de su palabra, de conocer de María Santísima, de descubrir tus dones, de descubrir tus talentos y de comenzar a trabajar para Cristo. ¿Por qué? Porque desde hoy tu vida le pertenece a Cristo, mis hermanos. Gloria a Dios. Dale aplauso, es para el Señor, hermano. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Hermano, la vida en Cristo comienza contigo en este día. Amén. Tenemos, insisto, que perseverar, tenemos que caminar y tenemos, mis hermanos, que comenzar a vivir la vida en Cristo. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Mira, y para esto, mi hermano, escucha. Nosotros somos misioneros, mi esposa y un servidor. Terminamos, mis hermanos, esta semana vamos a estar aquí en la ciudad de Reno. Ya el fin de semana tenemos otro congreso en la ciudad en la diócesis de Oakland, precisamente, mis hermanos. Pero esta comunidad a la que ustedes pertenecen les hace a ustedes una invitación. Escucha. Este grupo de oración, mis hermanos, se reúne todos los viernes a las 7 de la noche. ¿Cuándo se reúnen? Los viernes a las 7 de la noche. ¿Qué hace el grupo de oración? Quien no ha venido al grupo de oración, hermano. El grupo de oración es prácticamente lo que vivimos nada más en compacto, digamos. Se reúnen 2 horas de 7 a 9. En esas 2 horas ustedes van a escuchar la palabra de Dios, les van a predicar la palabra de Dios y van a alabar como lo hemos hecho en este día. Entonces es importante venir cada viernes. ¿A dónde? Que se note que comieron noche. ¿A dónde vamos a venir? Al grupo de oración. ¿Qué días? Gloria a Dios, si les hizo efecto el lonche, bendito sea Dios. Hermano, escucha. Además, esta comunidad, la comunidad donde ustedes pertenecen, cada primer viernes del mes, ese primer viernes del mes tienen una misa de sanación. ¿Qué es lo que tienen? Misa de sanación. Hermano, todas las misas tienen el valor porque nos unimos a Cristo. Amén. Pero ¿por qué se les menciona misa de sanación? Porque precisamente se hacen oraciones especiales. ¿Para qué? Para sanar. Nos dijo la palabra de Dios, mis hermanos, que los apóstoles hacían muchos prodigios, ¿cierto? ¿Qué hacían? Prodigios. ¿Cuáles eran los prodigios? Que sanaban a la gente, ¿cierto? Que sanaban. Eso es lo que se realiza. ¿Por qué? Porque el sacerdote, hermano, escucha, o los servidores, hacen oraciones especiales, repito, que te ayudan a ti en tu sanación personal. Te ayudan a sanar, mis hermanos, de enfermedades físicas, enfermedades mentales y sobre todo enfermedades espirituales. Por eso hay que venir cada primer viernes del mes. ¿A qué? Ya está bajando el efecto del lonche. ¿A qué tenemos que venir los viernes cada primer mes? Gloria a Dios. Y por último, como les hablaba yo al inicio, mis hermanos, este ministerio tiene crecimientos. ¿Qué es lo que tiene? Crecimientos. Te hablaba yo, hermano, que cuando yo viví mi retiro, ¿qué pasó conmigo? No sentí nada. Creí que Dios no me amaba. Dije, no, Dios no quiere a este gordito. ¿No?
Dios tenía algo para mí, pero ¿dónde lo conseguí? Perseverando. ¿Cómo lo conseguí? Perseverando, conociendo más de Cristo. Este grupo de oración, mis hermanos, tiene crecimientos que son los crecimientos que ya están avanzados, escucha, pero para ustedes que van a comenzar también, se va a comenzar un nuevo crecimiento para todas las personas que quieran venir. ¿Cuándo será esto? Comenzará el lunes 30. ¿Cuándo comenzará? ¿Cuándo el lunes 30? De mañana en 8. Dile a tu hermano que está al lado. Hermano, te espero la próxima semana. Dile. El lunes 30 a las 7 de la noche, hermanos. Me imagino dónde será, hermanos. Alguien ayúdame. ¿De aquel lado? Del salón. Bueno, de todos modos, hermanos, por favor, yo voy a comprometer a los servidores al finalizar la misa, porque ya estamos por empezar a finalizar la misa. Pregúntenle a uno de los hermanos de rojo, de los servidores. Amén. Que les digan bien en dónde va a ser los crecimientos, hermanos. Pero no dejen, escúchenme, por favor, no dejen que esto sea una experiencia pasajera, porque Dios no es algo pasajero, Dios es algo para siempre. Dios ha entrado en tu corazón, hermano, dice San Pablo, no rechacen, no extingan al Espíritu Santo. Hay que alimentar al Espíritu para beneficio nuestro. Hermano, Dios no necesita de ti, yo necesito de Dios, ¿cierto? Hay que seguir perseverando, hay que seguir enamorándonos de Dios y hay que seguir descubriendo lo que Dios nos ha dado. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Dale un aplauso fuerte al Señor, por favor. Muchas gracias, hermano, por estar en este lugar. De verdad, te agradezco con todo mi corazón. Y bueno, vamos ya ahorita a preparar.